Bueno, ¿alguien quiere hablar del cuadrito? Sí, bueno, puedo empezar un poco. Dale, dale. Este cuadrito lo que va a hacer es primero dividir los sistemas dopaminérgicos, que es donde, ¿cómo puedo decir? Donde se secreta o donde abunda lo que es la dopamina en el encéfalo, Perfecto. bueno, no solo, bueno, más que no solo en el encéfalo, sino también en el tronco encefálico, que son el sistema límbico, el nigroestriado, el eje hipotalámico hipofisario y la zona quimiorreceptora o área postrema, que es en lo que es el bulbo. Si vamos acá, fíjense chicos, ¿sí? Acá están los cuatro lugares, ¿sí? El área postrema, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo, la sustancia negra, el área tegmental ventral, ¿sí? Y el área donde es lo hipotálamo hipofisario, ¿sí? ¿Está bien? Vamos al cuadrito de nuevo. ¿Sí? ¿Te animás a explicarlo esto? Sí, bien, en esas dos columnas a la derecha que tenemos, que dicen agonismo y antagonismo, lo que quiere decir en el agonismo, quiere decir qué va a producir la dopamina en cada uno de ellos. Es decir, cuando en los receptores dopaminérgicos hay agonismo, es decir, que se genera el estímulo. Ujú. Entonces, si hablamos de agonismo, es decir, estimulación de los receptores y que la dopamina genere su acción en, por ejemplo, el sistema límbico, el exceso de dopamina en este sistema va a generar la psicosis. Bien, perfecto. Eso es una cosa muy importante lo que acabas de decir, el hecho de que hay un exceso. O sea, cuando el nivel de dopamina es normal, ustedes van a ser las personas que son. Cuando hay un exceso de dopamina, digamos, suele aparecer lo que es la psicosis. ¿Está bien? Eh, ¿Tienen idea lo que es la psicosis? Bien, les explico. Les explico como para que quede relativamente claro. Nosotros perdemos nuestra capacidad de discernir de que estamos enfermos y discernimos nuestra capacidad de ver la realidad. A eso se lo conoce como psicosis. Algunas personas que dicen escuchar que los quieren matar, eh, lo que están haciendo es tener ideas, digamos, paranoicas, ideas delirantes, ideas que no se condicen con la realidad. Claro, algunas personas realmente escuchan cosas así, ¿eh? Pero hay otras personas que piensan que escuchan esas cosas y están convencidos que las escuchan, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos una psicosis. El cuadro clínico más característico de la psicosis se llama esquizofrenia, ¿eh? Pero hay un montón. Esquizofrenia significa mente dividida, ¿eh? Es como que la persona tiene dos realidades, por momentos está con nosotros y por momentos tiene estas ideas que son parásitas y le invaden el resto del cerebro, digamos, ¿eh? Es distinto a lo que se llama división de las personalidades. Personas que tienen personalidades múltiples y demás. Son otras enfermedades y tienen algo que ver. Todo eso ustedes tal vez lo vean en salud mental, no lo van a ver acá con nosotros, ¿sí? Pero uno les trata de explicar, ¿eh? Y como bien dijo entonces Tomás es tu nombre, ¿no? Sí, 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 Tomás. vale. Disculpa porque estoy viendo lo mismo que ven ustedes, ¿no? No, no hay problema. Este, entonces, eh, la psicosis es un exceso este, de dopamina.
Y acá les pongo uno que es un ejemplo, ¿no? Que son las anfetaminas. Este es un grupo de medicamentos que en la década del 60 se usaba mucho, y después también, porque cada tanto aparece, ¿sí? En algunos té para bajar de peso. ¿Sí? La anfetamina casualmente lo que produce es eh, una disminución del apetito, a través de también de estimular la dopamina, pero produce paranoia. ¿Sí? En todas las personas, no, en un porcentaje. O sea, a veces hay algunas frases así como que loco no es el que quiere, sino el que puede. O también, de la misma manera, hay gente que dice que no todo el mundo se puede enfermar de algunas cosas, ¿eh? Sino aquel que puede. O sea, lo que quiere decir ese tipo de frases que son bastante desafortunadas, pero que están en los libros o que estaban antes en los libros, ¿sí? Nos están diciendo que en general tenemos algún tipo de predisposición genética a que nos pueda pasar esto. ¿Eh? Eh, o sea, no todas las personas que tomen alguna sustancia que algunas personas producen tal cosa, a otras no se las va a producir. El nombre de eso en farmacología se llama variabilidad interindividual. ¿Sí? Y pasa con todos los medicamentos. ¿Sí? Yo tomo un analgésico tipo aspirina y me calma el dolor de cabeza y otro lo toma y no le hace nada. ¿Está bien? Medio en la escala de grises enormes. ¿Está bien? Bien. Esto para contarles un poquitito entonces. Un aumento de la dopamina, ¿sí? Me va a producir este tipo de cosas. Por lo tanto, ¿sí? En general, el antagonismo se usa para evitar la psicosis. ¿Está bien? Y eso que produce, ¿sí? Que también podemos hablar de sedación, ¿eh? En general, lo que estaríamos diciendo es que se usa para evitar esos síntomas psicóticos en algún tipo de paciente. ¿Está bien? Y sirve para regular la conducta. ¿Sí? Entonces, en general, esos medicamentos que serían antidopaminérgicos son antipsicóticos. ¿Está bien? Bien. ¿Quieres seguir un poquitito? Sí, cómo no. Dale. En otro sistema dopaminérgico, como el negro estriado, a nivel del mesencéfalo, un aumento de la dopamina o el agonismo en este sistema va a generar una regulación del tono que puede ser el tratamiento de Parkinson, que sabemos que es una deficiencia, una falta, un déficit de dopamina. Ujú. Y entonces el antagonismo va a ser todo lo contrario, porque no va a haber producción de dopamina, va a haber un déficit de dopamina, entonces vamos a tener el síndrome o el parkinsonismo. Claro. Déjame explicarles una cosita para el resto. Eso explicaste perfecto, estuvo muy bien. ¿Sí? Cuando yo uso esta medicación para estos pacientes, para controlar esto, ¿sí? Yo puedo estar provocando como efecto colateral este problema. ¿Sí? Entonces, dentro de estos antipsicóticos hay varias familias de medicamentos que se los conoce de esa forma, como antipsicóticos, como antidopaminérgicos. ¿Sí? Algunos de ellos tienen mucha tendencia a provocar este problema, algunos tienen menos. Entonces, a veces hay que usar algunos, a veces hay que usar otros, y como les decía, en algunas personas produce este tipo de problemas. ¿Sí? Y en algunas otras personas no, entonces lo pueden seguir usando. Y después lo otro, ¿sí? Es que a veces nosotros tenemos que usar un equilibrio, una balanza que se llama riesgos-beneficios. Cuando los beneficios superan al riesgo, a veces esas medicaciones hay que seguir usándolas igual. ¿Eh? Pero eso es terapéutica y estamos muy lejos. Nosotros ahora estamos en primer año.
Bien, ¿te animás a seguir? Sí, en este tercer sistema dopaminérgico, que es en el eje hipotalámico hipofisario, un agonismo, es decir, un aumento de producción de dopamina, va a liberar una de las funciones de la dopamina, que es inhibir la liberación de la prolactina en este eje Ujú, hipotalámico. La prolactina se encarga de la formación de la leche en la mujer. Eh, y por lo tanto, un antagonismo en este sistema dopaminérgico va a hacer todo lo contrario, va a aumentar la liberación de prolactina debido a la disminución de la dopamina. ujú. Bien, entonces si vos tenés una persona eh, que tiene salida de leche cuando no está amamantando, ¿qué usarías? Un agonista, Un agonista dopaminérgico, sí. Yo exactamente. había notado, Mario, como un agonista Sí, la apomorfina. sí, pero la apomorfina la tenés acá. Desconozco si la apomorfina te puede actuar acá. En general no. Ustedes van a estudiar en algún momento, ¿sí? Cuando estén, por ejemplo, en salud de la mujer, ¿sí? Van a estar estudiando este tipo de cosas. Entonces, cuando tengan que inhibir el eje de la secreción de leche, van a usar una medicación como tal vez esta, ¿eh? O hay algunos otros nombrecitos, ¿sí? En cambio, cuando ustedes quieran producir el vómito, van a usar la apomorfina, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? O sea, la ledopa, el pramipexol, la bromocriptina, el carbegolide, la apomorfina, son 5 medicamentos, que son agonistas dopaminérgicos. La anfetamina en sí es un agonista indirecto, porque lo que hace es o aumentar la secreción o inhibir la destrucción. ¿eh? O sea, inhibe más que la destrucción, la recaptación de la dopamina y hace que se mantenga más tiempo y por supuesto también actúa sobre otros ejes. ¿eh? Pero bueno, esas son cosas menores, digamos. Bien. Con respecto al vómito, ¿te animás a explicarlo? Sí, en este último sistema dopaminérgico a nivel del bulbo, que es la zona quimiorreceptora o área postrema, lo que hace el exceso, la dopamina o el exceso de dopamina es generar el vómito, porque en esta zona quimiorreceptora, es decir, vamos a decir el bulbo, está desprovista de la barrera hematoencefálica. Ujú. Entonces, va a haber una estimulación de los receptores dopaminérgicos que va a provocar náuseas y vómitos. Bien. Hay muchos estímulos, por ejemplo, algunas sustancias que van por la sangre, que llegan a esta área y son tomados como, digamos, intoxicación, y entonces se genera. De todas maneras, también hay estímulos periféricos del vómito, porque acá no estamos estudiando vómito. ¿eh? El vómito tiene que ver mucho con lo que es estómago, sistema gastrointestinal, lo van a estudiar en el módulo 4, ¿sí? Acá estaríamos hablando de lo que son vómitos centrales. ¿eh? En general, la hipertensión endocraniana se manifiesta con vómitos, o sea, el aumento de la presión dentro de la cabeza, ¿eh? Se genera vómitos. ¿Y por qué lo hace? Porque al vomitar, digamos, se liberan algunas sustancias, que hacen que de alguna manera uno pierda agua, pierda algunos electrolitos y de esa manera baja la presión intracraniana. ¿sí? O sea que es un mecanismo de defensa, digamos, de regulación. ¿eh? Pero bueno, y muchas veces cuando nosotros tenemos vómitos, entonces lo que usamos son medicamentos antidopaminérgicos. Esta, que se llama metocolpramida, ¿sí? Es una medicación, ¿eh?
el Religrán conocido, ¿sí? Es una medicación que inhibe el vómito y que está muy emparentada con los antipsicóticos. En teoría, como vos dijiste, no tiene barrera hematoencefálica esta zona y esta medicación no pasa demasiada la barrera hematoencefálica, entonces no suele producir parkinsonismo, no suele producir sedación. Cuando les digo no suele, no suele, porque hay algunas personas que sí lo tienen. ¿Eh? ¿Sí? Bien. De nuevo, la variabilidad interindividual. Esto es básicamente lo que, si lo conocen, está bárbaro. No creo que tengan ningún tipo de problemas como para seguir preguntándoles. ¿Sí? Alguno habrá leído también que la dopamina es una de las sustancias que eh, favorece la adicción. ¿Sí? Es como un reforzador positivo en también, obviamente, el sistema límbico, ¿sí? Sobre los núcleos este, basales, este, sobre el núcleo accumbens. ¿Eh? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, si a mí me gusta el comer, ¿sí? Y yo tengo cierto placer en esto, es como que la liberación de dopamina hace que la próxima vez que yo coma tenga ese tipo de situaciones. Lo mismo pasa con eh, el fumar, el alcohol y algunas otras, digamos, costumbres que terminan siendo adicciones. ¿Sí? Bien, ¿se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, bárbaro. Esto acaba de decir núcleos basales. ¿Está bien? ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es una corteza, ¿sí? Esto es la regulación del tono muscular, regulación de eh, digamos, un sistema acoplado al sistema motor. Ustedes van a leer mucho de lo que se llaman engramas y van a leer mucho de lo que se llama memoria implícita. Eh, por ejemplo, el saber usar un taladro, el saber usar, qué sé yo, no sé, el aprender a escribir o todo ese tipo de digamos, de actividades que nosotros hacemos motoras, en el cual hay una serie de, por ejemplo, andar en bicicleta, ¿sí? Hay una serie de actividades que se van haciendo y donde nosotros no dependemos de nuestro, digamos, conciencia. Ejemplo, cuando conducimos y ponemos los cambios, uno piensa, "Ah, ahora voy a poner primera, no, ahora voy a bajar". En general eso se hace automático, ¿está bien? Uno puede ir prestando atención a la música que va escribiendo y va conduciendo, perdón, a la música que va escuchando y va conduciendo, o, por ejemplo, cuando uno va caminando, qué sé yo, y mira el reloj, sigue caminando normalmente, no es necesario parar de caminar para hacer eso. ¿Está bien? Bueno, a eso se lo conocen como engramas motores. Ese tipo de engramas motores tiene mucho que ver con lo que se llama corteza motora suplementaria. Y tiene mucho que ver esos engramas en ya estar codificados. Entonces, cuando voy a hacer esto, esto y esto, en general ya hay una serie de órdenes que salen de unas neuronas, ¿sí? De la corteza, que se dirigen a los núcleos de la base y que esa información vuelve a la corteza. ¿Está bien? En general, estos núcleos de la base nosotros estudiamos como si fuesen dos vías, la vía directa y la vía indirecta. En realidad, digamos, hay una distribución somatotópica. Digamos, un área de los núcleos de la base codifica algunos movimientos de la mano, en otro lugar de los núcleos de la base, ¿sí?
codifica los movimientos de la cara, en otro lugar los movimientos del pie, ¿sí? Y está todo muy, digamos, eh, punto a punto, digamos, lo que se llama somatotópico. ¿Está bien? Quiere decir que este sistema, algunos sistemas los va a estar facilitando para que se muevan y algunos otros los va a estar inhibiendo para que no se muevan. ¿Sí? Ejemplo de esto es cuando yo quiero alcanzar algo arriba de una alacena. ¿Sí? A veces me tengo que parar en un solo pie, ¿sí? Hacer equilibrio para poder alcanzar algo. Ustedes imagínense que los músculos del miembro inferior, supónganse del lado izquierdo, para yo alcanzar con el brazo derecho, arriba en la alacena, tienen que estar todos contraídos, ¿está bien? Pero si yo contraigo los músculos que van a buscar algo, tanto los extensores como los flexores los contraigo al mismo tiempo, yo ahí tendría un problema, no podría hacer el movimiento, ¿está bien? Entonces, en algunos lugares tiene que haber una facilitación y en otros lugares tiene que haber una inhibición del movimiento, ¿está bien? Eso tiene que ver con esto que les explicaba de los engramas motores, ¿sí? Entonces van a leer esto de las vías facilitadoras, las vías inhibidoras, ¿sí? Acá les muestro, ¿sí? Entonces, la vía directa, la que generalmente produce un aumento del AMP cíclico en algunas células del estriado, ¿sí? Lo que termina haciendo es estimulando, ¿sí? De esa manera a células que están inhibiendo el globo pálido interno. De esa manera la están inhibiendo, por lo tanto el globo pálido interno deja de inhibir el tálamo, por lo tanto el tálamo puede expresarse sobre la corteza motora. Esto se llama, ¿sí?, facilitación o vía directa, ¿sí? Entonces fíjense que es inhibir o estimular las inhibiciones. Bastante complejo de entenderlo, ¿sí? Pero si se ponen a mirar, acá lo tienen bastante clarito, ¿sí? Este otro es la vía indirecta, ¿sí? Entonces, la vía indirecta lo que hace, ¿sí?, es estimular los receptores de 2. Estos receptores de 2 lo que hacen es disminuir el AMP cíclico dentro de algunas células del estriado. Si ustedes me preguntan, ¿esas mismas células tienen tantos receptores de 2 como de 1? La verdad, no sabría contestarles, ¿sí? Pero en general, cuando uno habla de estriado, putamen o núcleo caudado, ¿sí?, lo que hacen es expresarse, o sea, yo inhibo ¿eh? a estas células que en teoría están inhibiendo el globo pálido externo, por lo tanto, si yo las inhibo, no puedo inhibirlo, el globo pálido externo se puede ir sobre el núcleo subtalámico. Lo que termina logrando es que este núcleo subtalámico queda liberado, ¿sí? Y de esa manera va a estimular el globo pálido interno para que inhiba el tálamo. O sea, exactamente lo contrario a lo que produce la vía directa, ¿sí? De esta manera, ¿sí?, cuando son estimulados esos músculos que estarían relacionados con digamos, esta vía indirecta, ¿sí?, activada por la corteza cerebral, se van a poner más duros y entonces se van a inhibir esos movimientos. Por ejemplo, cuando nosotros dijimos de poner duro los miembros inferiores para poder alcanzar una alacena, ¿sí?, estaría actuando todo lo que es la vía indirecta sobre los músculos flexores y extensores del miembro inferior, sobre los músculos extensores de la columna, sobre los músculos abdominales, ¿sí? Pero en todos estaría aumentando el tono muscular de ellos. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que yo me pueda quedar parado en un solo pie, haciendo equilibrio, para poder alcanzar lo que yo quería agarrar arriba de la alacena. ¿Está bien? Y solamente en la vía directa va a estar los movimientos de mi mano, que va a estar trabajando para que yo pueda tomar y agarrar algo.
¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. Bien. Es difícil después volver a poder explicarlo todo esto, ¿no? Pero ta, es una ayuda para que lo puedan comprender de alguna manera. Seguramente se lo explican así a un fisiólogo y tal vez les diga, no, mire, usted tiene que saber mejor. Bueno, nosotros en nuestra facultad no tenemos una cátedra de fisiología, ¿eh? Pero tratamos de acercarnos lo más real posible a ello, ¿sí? En algunos lugares, sí, a uno le preguntan, ¿sí? ¿Qué pasa entre acá? Si está inhibiéndolo o demás. Creo que muy pocas veces ha habido alguna pregunta de ese tipo, ¿eh? No suelen aparecer, ¿sí? Sí, la interpretación de esto que les acabo de comentar. Bueno, esto es lo que me habían pedido, ¿sí? Así que